Estamos de vuelta después de la publicidad. Ya se lo comentaba y se lo adelantaba antes de marcharnos a este espacio publicitario en Televisión Marbella. En primera edición hemos tenido la oportunidad de hablar con Ángel Herrera, que será el ponente, sobre la inteligencia artificial unida y relacionada con las pymes y autónomos, con las pequeñas y medianas empresas. Y es que la IA, la inteligencia artificial, se está implantando en diferentes sectores poco a poco. Está llamando a la puerta, entra por la puerta de atrás, pero están realizando unos resultados impresionantes, sobre todo en la ciencia médica y más concretamente en el sector oncológico. Miren, el cáncer de páncreas es el noveno tumor más frecuente en España, con una incidencia de más de 9.500 casos al año. GenesisCare ha instalado, hace ya tiempo que instalaba en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, el primer MR-IDIAN en España. Y de ahí va esta maquinaria que vamos a conocer un poquito más sobre esos últimos avances que están realizados en los tratamientos oncológicos basados en radioterapia, que une tecnologías como la inteligencia artificial, como les digo, con los últimos avances médicos de este campo. Tenemos con nosotros a la directora clínica de GenesisCare Andalucía, Escarlata López. Escarlata, buenos días. Hola, Jesús. Bienvenida. Muchas gracias. Espero que te mejores un poquito más del catarro. Sí, los médicos y te agradecemos que hayas venido. Nos ponemos malitos, pero aquí estamos porque este es un tema muy importante. Desde luego. GenesisCare, Vitas, el programa Oncosolidario de la Fundación GenesisCare, ¿es una cuestión de humanidad, doctora? Sí, es una cuestión de responsabilidad social. Somos médicos, somos una empresa sanitaria y creo que cuando tú ves que tienes una tecnología que marca la diferencia en cuanto a control local e impacta en la supervivencia en una patología en concreto que es muy agresiva, pues es nuestra responsabilidad ofrecérsela a todos los pacientes que puedan acceder a ella, ya sea porque puedan por sus propios medios hacerlo, porque tengan alguna compañía médica o, como en este caso, mediante un programa solidario para aquellos que tengan menos capacidad económica. Desde luego que sí. La Milagrosa, que proporciona tratamiento a pacientes con cáncer de páncreas, inoperables ya prácticamente, y con recursos económicos limitados. Ahora hablaremos de ese milagro de máquina, ¿no? Como es la MR-IDIAN y también la CyberKnife, que tenemos aquí, ¿no? En Málaga, ¿no? Tenemos aquí la CyberKnife. Sí, bueno, realmente GenesisCare cuenta con una flota de aceleradores de última generación estupendo. Y tenemos dos más especiales, uno aquí en Málaga, que es la CyberKnife S7, es un acelerador robótico con inteligencia artificial asociada. Haremos un simposio previo al Congreso Nacional de Neurocirugía, que será aquí en Málaga el 7 de mayo, y ahí hablaremos de las bondades de esta máquina en concreto. Pero para el cáncer de páncreas es especialmente idónea la máquina que tenemos en el Hospital Universitario La Milagrosa de Madrid. La Milagrosa de Madrid. ¿Cuáles son los avances en oncología actualmente, doctora? Bueno, pues estamos haciendo muchísimos avances. Muchos de ellos gracias a la inteligencia artificial también, en el diagnóstico, en el tratamiento, en el pronóstico. Pero concretamente en oncología radioterápica, pues nosotros estamos tratando con aceleradores de última generación que ya nos permiten hacer una radioterapia guiada por imagen, haciendo un TAC previo a cada sesión para comprobar que estamos tratando en el sitio. En el caso de la CyberKnife, que es la cirugía, vamos, es una máquina robótica, lo que hacemos es que seguimos al tumor. Entonces es muy precisa y muy exacta, sobre todo el sistema nervioso central y periférico, la médula. Y concretamente la resonancia magnética LINAC, lo que incorpora en vez de un TAC es una resonancia magnética que se le hace diariamente al paciente antes de cada sesión. Entonces esto nos permite convertir casi en un quirófano la sala de tratamiento. Allí siempre hay un médico, hay un físico y dos técnicos. Y entonces se planifica, se hace esa resonancia y se planifica cada día cómo está el paciente, el blanco del día, tanto el tumor como los tejidos sanos de alrededor. Entonces es ideal para lesiones que se mueven y que están en zonas complejas, como puede ser el páncreas, que está rodeado de vasos y que puede tener ganglios, donde los cirujanos a lo mejor no pueden hacer unas resecciones completas. Y si bien saben de entrada que no la pueden hacer o la intentan y dejan resto tumoral, pues nosotros podemos tener ahí un papel muy importante. Estamos trabajando ya en concreto con imágenes, ¿no? Directamente, sí. ¿no? Doctora, la imagen del día. MR-IDIAN, CyberKnife, cuando estamos hablando de aceleradores,
¿Cuáles son los avances más optimistas que nos vamos a encontrar? Bueno, pues hoy en día estamos ya, en general, tratando muchísimos pacientes. La radioterapia es un pilar básico, junto con la cirugía y los tratamientos sistémicos de la oncología. Y nosotros ya conseguimos en la población en general que se curen un 60% de los pacientes. Pero con esta técnica, en el páncreas, que ya debutaba así en estadio localmente avanzado en un 30% de los casos, porque es un tumor silente, pues cuando ya íbamos a tratarlo, pues nos encontrábamos que a pesar de la cirugía y de la quimioterapia, pues sobrevivían un año, la media de supervivencia. Y con estas técnicas estamos viendo que ya más del 86% de los pacientes sobreviven a los 2 años, y conforme hagamos más seguimiento, pues veremos que sigue siendo largo. O sea que creo que es un gran avance y quiero dar las gracias que nos estáis dando la voz para decirlo y que esto llegue a los pacientes, que es al final lo importante, que los pacientes lo conozcan. En definitiva, esto quiere decir más o menos que se mejora en todos los aspectos, ¿no? Sí, hay muchísima más eficacia, muchísima menos toxicidad y más calidad de vida al final. Entonces podemos tratar a los pacientes en una fracción o en 5, la mayoría se tratan en 5 días a días alternos, con lo cual pues el tratamiento, pues que antes eran tratamientos muy largos de radioterapia, ahora pues casi ni se enteran. Y el tratamiento en la máquina esta, como hay que hacer la resonancia antes, es como media hora, 40 minutos, y los pacientes pues ellos mismos colaboran y se encuentran muy bien. 0% invasivo. 0% invasivo. No necesitamos poner fiduciales para seguir al tumor, no necesitamos, por ejemplo, en el caso de la próstata, no necesitamos poner espaciadores rectales para separar el recto, porque como es tan preciso y tan exacto y cada día se contornea tanto el tumor como las partes que no quieres tratar, los órganos de riesgo, pues es un avance enorme. Voy a utilizar un lenguaje coloquial, doctora. Esto es ir a tiro fijo, a tiro hecho. Sí. Al blanco, el target of the day, el blanco del día. Sí. Qué bueno, fantástico. ¿Qué patologías son las que se benefician? Y sobre todo los sitios complicados, porque yo me imagino que tiene que haber partes que son un poco más complicadas que otras. Bueno, pues este sistema, esta máquina se ha desarrollado sobre todo porque ya lleva 15 años de desarrollo. Se ha desarrollado para tumores que se mueven, porque claro, al moverse el tumor o las zonas de alrededores, por eso que hay que ver cada día cómo está para recontornearlo y readaptar, hacer una adaptación online que llamamos. Y sobre todo pues pueden ser páncreas, como estamos diciendo, metástasis hepáticas, riñón, suprarrenales, ganglios, pulmón y la próstata. Aunque la próstata se puede tratar bien con otro sistema, pero con este pues también es posible hacerlo así, sin nada, con la preparación y en 5 sesiones. ¿Y cómo fue la implantación de este acelerador? Ha sido complejo, fue un proyecto apasionante de desarrollar, porque bueno, primero tenemos que hacer un análisis, al mismo tiempo que se iba haciendo la obra, que fue en un edificio que es un edificio histórico de Madrid, el Hospital La Milagrosa, pues tuvo sus complicaciones, fueron 11 millones de euros de inversión. Y paralelamente que íbamos haciendo todo esto, porque se ha hecho una remodelación completa del servicio para que los pacientes vayan a un ambiente agradable y con la última tecnología, hubo que preparar a los equipos. Entonces fueron en 2 fases a prepararse en Cleveland, donde hay un centro de entrenamiento, y allí también pues hicimos la preparación de los protocolos especiales para esta máquina y empezamos a tratar. En junio tratamos a nuestro primer paciente, fue un paciente internacional de cáncer de próstata. Según mis datos, la radioterapia adaptiva, guiada por imágenes de resonancia magnética, ya creo que trata a unos 5.000 pacientes aproximadamente en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Esta máquina, como he dicho, son pues media hora, 40 minutos por paciente, con lo cual pues la que más optimiza, en 2 turnos puede tratar unos 16 pacientes al día, ¿no? Para no ir... Entonces, pues en torno a eso estaremos. Pero lo que ya a mí más me satisface como miembro de este equipo es que ya desde junio que empezamos ya hay 86 pacientes tratados. Y en el programa solidario hay 3 pacientes. Una paciente de Málaga, un paciente de Ciudad Real y un paciente de Madrid. Y queremos que haya más.
Sin duda. Doctora, imaginamos que los pacientes para optar a ese tratamiento tienen que seguir una serie de protocolos y ustedes elegir, ¿no?, a esos pacientes. Bueno, no es que... Según el grado, ¿no? No es que elijamos, es que tienen que cumplir unos criterios. ¿No? Claro, primero tiene que estar indicado clínicamente y después pues también se analiza la situación económica de los pacientes. Y lo que pueden hacer es tranquilamente llamar, por favor, que nadie se quede con las ganas de llamar, o bien a la web de la Fundación Genesis Care, o bien escribir al correo electrónico fundacion@genesiscare.es, porque estamos preparados para contestar las inquietudes de todos los pacientes. Que nadie se quede con ganas de llamar. Estoy apuntando ahora para recordar el correo electrónico fundacion@genesiscare.com. ¿Cuál es el coste de perdona. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuánto es el coste del tratamiento? Bueno, este tema, ya, para mí siendo además sanitario siempre es difícil de hablar, porque ¿cuánto vale una vida? Claro. Para mí, la mía es de incalculable valor y si estuviera en situación crítica, cualquier tiempo de vida también lo sería, sobre todo con calidad de vida. Pero yo entiendo que los pacientes necesitan tener una referencia y puedo decir que en torno a unos 20.000 euros puede costar este tratamiento. Por eso decíamos antes, sobre todo la labor solidaria que está realizando desde Genesis Care, ¿no? Ha sido la primera pregunta que te he realizado, doctora, que realmente es una cuestión de humanidad la que está realizando. Y de responsabilidad social. Esta patología tan grave, podemos mejorar los resultados, debemos dar acceso a los pacientes, a todos los pacientes que lo necesiten, incluidos los que no tienen capacidad económica, y tenemos que darle visibilidad a esta técnica. Y por eso quiero daros las gracias, porque estáis abriendo esta ventana. Muchas gracias. Qué maravilla de adelanto y sobre todo de tecnología. Una tecnología bien usada es un logro absoluto y sobre todo en la ciencia médica, ¿no? En el universo de la medicina y más en la oncología, con la implantación de la inteligencia artificial en máquinas como por ejemplo el acelerador MRI Dian. Doctora Escarlata López, directora clínica de Genesis Care Andalucía, muchísimas gracias. Para abrirnos un poco más el conocimiento sobre la utilización, el buen funcionamiento sobre pacientes de oncología, en este caso de cáncer de páncreas con MRI Dian. Encantada, encantada de ser un vehículo para los pacientes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Verán, al comienzo de primera edición hemos tenido la oportunidad de desglosar la agenda informativa que nos ha traído nuestra compañera de la redacción, Alicia Aguilar, y nos contaba precisamente que uno de los primeros actos ha sido la presentación en el Hospital Real de la Misericordia de la selección del dibujo ganador para el cartel Ruta 091, kilómetros solidarios de la Policía Nacional, que ahora pues siguen de enhorabuena celebrando este año, por supuesto, sus bicentenarios de la creación de esta institución. Hasta allí nos marchamos. Bueno, buenos días. Bueno, el papel que hemos cumplido desde la Delegación de Cultura es exclusivamente ayudar, apoyar a la Policía Nacional, una institución que nos ayuda a todos cada día en la ciudad y, bueno, era lo menos que podíamos hacer. Creo que ha sido una iniciativa por su parte extraordinaria de llevar todo el mensaje de colaboración, de apoyo y ayuda a los colegios de la ciudad, porque es contactar con los más jóvenes que se van educando en todo ese mensaje, también el unir todo el trabajo de la Policía Nacional con el deporte, con otro tipo de actividades, con la solidaridad también. Creo que la participación por parte de los colegios para ser el primer año ha sido extraordinaria y la calidad de los dibujos fabulosa. Realmente el cartel del primer premio, el dibujo del primer premio que va a ser cartel de la carrera, creo que nos va a enamorar a todos. Ha sido un trabajo buenísimo de esta alumna del Colegio Platero, a la que le doy la enhorabuena, y también a todo el colegio. Y bueno, al jurado, que lo ha formado Germán Borrachero y José María Llobel, dos artistas que, por supuesto, estaban perfectamente capacitados para decidir cuál era el ganador. Y nada, dar las gracias a la Policía Nacional por la iniciativa y ponernos siempre a su disposición, como están ellos cada día con nosotros. Bueno, pues lo que se trata hoy es de presentar aquí los dibujos de la primera edición que se ha convocado este año por primera vez para promocionar la carrera Ruta del 091, que es una carrera solidaria, como saben, que se organizó por primera vez el año pasado. Los fondos de la carrera van destinados a una causa solidaria y
para la promoción de la carrera o para anunciar la carrera normalmente se configura un cartel. Este año habíamos pensado que participaran los colegios con su dibujo. Hemos organizado un concurso y hemos elegido se ha elegido por parte del jurado un dibujo ganador, que será el que se imprimirá en el cartel anunciador de la segunda edición de la Ruta del 091 este año, ¿no? La verdad es que ha tenido una buena acogida, se han presentado varios colegios al concurso y se han presentado una serie de dibujos, todos muy buenos. Me imagino que la elección del dibujo ha sido difícil para el jurado porque todos son de mucha calidad, han recogido la esencia de la carrera, digamos, detalles de Marbella que expresan muy bien lo que es la ciudad. Entonces es una combinación de factores que yo creo que dan testimonio de lo que es la policía en Marbella, del acercamiento de la policía a la sociedad y de nuestro trabajo permanente por hacer ese acercamiento. ¿Recuerdas primero cuántos colegios y trabajos han recibido? Pues trabajo creo que han sido sobre unos 25, 30 trabajos. De colegios, se han convocado todos los colegios, privados y públicos, y en distintas categorías. Creo que hemos tenido una buena acogida, ¿no? ¿Y la segunda edición de la carrera cuándo tendrá lugar? Tendrá lugar en septiembre, creo que en septiembre de este año. El año pasado también fue en septiembre y este año pues la haremos en septiembre también. ¿Será también benéfica los fondos? Sí, benéfica. Los fondos que se recauden serán para una causa benéfica. ¿Pero todavía Sí. no lo tenéis determinada? No, el año pasado fue para la Asociación contra el Cáncer y este año está por determinar. Sí. ¿Estás ya preparándola? Ya estamos preparando, estamos comenzando con los preparativos, porque esto conlleva una serie de preparativos, una serie de gestiones que nos llevan un tiempo y que necesitan la inversión de unos recursos materiales y humanos. Entonces estamos empezando ya a organizarla. Pues lo ofrecíamos, se ha presentado el dibujo ganador para el cartel Ruta 091, kilómetro solidario de la Policía Nacional. Estaba también la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, con personal y con los agentes de policía que han presentado este fantástico evento. Como también vamos a tener la presentación y la exposición dentro de poco de grandes artistas que expondrán del día 3 al 19 de abril en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Va a albergar la exposición Afesol Arte, desarrollada por la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en la Costa del Sol, Afesol, con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella. Tenemos con nosotros, bueno, pues no sé si decir un técnico de Afesol, si decirle un educador social, si decirle o catalogarle como un compañero mío de la radio, porque son todo eso y mucho más. Gustavo Asín, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Me alegro de verte en la televisión, que es un campo que no es habitual para nosotros, no tan frecuentado, sí, exactamente. Oye, por cierto, ¿cómo va Travesías, el programa de radio que presentáis desde hace ya bastantes años, sí. En Radio Televisión Marbella, en la 107.6 FM? Sí, nunca está mal hablar de Travesías porque es un programa que lo que busca justamente es la liberación del estigma a través de un programa de radio, ¿no? Que a través del programa la gente pueda ver que las personas que tienen una enfermedad mental se pueden comunicar perfectamente, que tienen sus inquietudes, que tienen sus dudas, que tienen sus conocimientos y que se pueden dar a entender perfectamente a través del habla y a través de un programa y de hacer cosas complejas como es hacer un programa de radio, ¿no? Y por otra parte, hacerlo con regularidad, porque otra de los prejuicios que existen en salud mental es que, bueno, que las personas se comprometen por un tiempo y luego dejan, ¿no? Abandonan. Y nosotros llevamos años haciendo el programa, por lo que, digamos, en ese sentido,
el programa es un éxito, y es un éxito desestigmatizante, en el sentido que justamente estamos en el aire desde hace mucho tiempo, lo que da la sensación de que las personas están muy implicadas en el proyecto. Cuando hay un proyecto que es motivador, cuando hay un proyecto que verdaderamente entusiasma, las personas se enganchan al proyecto y continúan a lo largo del tiempo con él. Lleváis muchos años y además un programa reconocido sobre todo por galardones, porque ya ha recibido bastantes galardones. Sí, exactamente. El programa de Travesías en Radio Televisión Marbella, en la 107.6 FM, que lo pueden escuchar todos los viernes, para, como bien decías, ¿no?, la liberación del estigma gracias al arte, y entre ellos el arte de la comunicación radiofónica. El arte de la comunicación radiofónica. Y en este caso el arte plasmado en lienzos y en todo lo que son las expresiones artísticas, que también es esa liberalización del estigma que vais a exponer en el Cortijo Miraflores. ¿Qué vamos a encontrarnos en esta exposición? En esa exposición lo que se van a encontrar es una gran sorpresa, porque es la misma sorpresa que nos llevamos nosotros luego de años de trabajar con personas en el ámbito de la psicopatología, en el ámbito de sus problemas emocionales, psiquiátricos, psicológicos, y que luego fuimos descubriendo sus inquietudes artísticas y nos fueron mostrando su pasión por el arte. Y entonces es como que de repente se abrió en AFESOL una puerta, se abrió una gran puerta para empezar a trabajar desde otra perspectiva, porque lo que nosotros estábamos haciendo era un trabajo de carácter terapéutico, y lo que podemos hacer es un trabajo mucho más abarcativo, porque ahora es el arte, el modo de expresión predominante en estas personas, que nosotros comenzamos simplemente tratando sus problemáticas psicológicas, ¿no? Y AFESOLARTE es un conjunto de obras de arte que expresan la interioridad de las personas que forman parte de ella, y también sus inquietudes y sus conocimientos artísticos, digamos, porque no se trata de gente a la que simplemente les gusta la pintura, sino que tienen conocimientos de pintura. Y en las antípodas está, por ejemplo, lo que hace José Miguel Andrés y Antonio Hervás con los usuarios de los talleres de Estepona y de San Pedro, en donde no hay un conocimiento previo de pintura, y sin embargo van a formar parte de esta exposición. ¿Cómo? Bueno, haciendo un trabajo de invención, haciendo un trabajo semilúdico con ellos, y concretando ese trabajo en mariposas y en peces que se van a poder observar para todos aquellos que vayan al Cortijo Miraflores a ver esta interesante exposición itinerante, porque antes ya estuvo en Fuengirola, estuvo en Mijas, estuvo en Estepona, y que, bueno, ahora por fin está aquí en Marbella. Has nombrado a José Miguel Andrés y a Alfonso Hervás, dos de los artistas, pero tampoco hay que olvidar a David Pascual y a Jordi Casado. David Pascual Arroyo tiene 3 series: la serie Caras Pandémicas, tiene la serie Bipolar Circus y tiene la serie Nueva Realidad. Son series hechas en algunos casos con cartulinas y con rotuladores Posca y rotuladores Bic, y en otros casos son óleos, ¿sí?, de 80x120, por ejemplo, y en donde se juntan tanto paisajes como retratos, ¿no? En Bipolar Circus la característica o la particularidad es que David lo que hace es invertir uno de los cuadros para expresar, digamos, simbólicamente su bipolaridad tipo 1, ¿no? Y entonces tenemos un cuadro del derecho y un cuadro invertido que daría cuenta de esa particular posición en el mundo. Sí. Qué bueno. Videojuegos también existen. También está el área del videojuego, exactamente, porque la exposición es un conjunto en donde están varias cosas conectadas entre sí. Entre ellas un videojuego que lo que hace es incrementar
la participación de la gente que va a la exposición, porque es un juego con el que se puede interactuar, es un juego con el que se puede jugar. Se trata de Risarwen, que es un hada que lo que ayuda es a superar los obstáculos que hay en el bosque de la ansiedad y llevarnos a buen puerto, ¿no? Este es un juego que hace Jordi Casado Sobrepere, que lo programó íntegramente él y que está en un proceso de evolución, porque todavía va a continuar, pero con lo que hay del videojuego se puede jugar perfectamente, porque cumple con una de las etapas del desarrollo del mismo. Gustavo, Afesol, ya lleváis muchísimos años en la Costa del Sol. ¿Cómo está Afesol? Bueno, Afesol está creciendo y afirmándose tanto desde el punto de vista de sus centros de día. No hace mucho se inauguró el centro de día de Estepona, ¿sí? Nosotros también trabajamos desde hace años, gracias al apoyo que nos brinda el Ayuntamiento de Marbella, también aquí en Marbella. Y está el centro de día de San Pedro también. Estamos trabajando muchísimo con familiares, con usuarios, haciendo terapias familiares, haciendo terapias grupales, haciendo acompañamientos individuales, y de ese trabajo, como decía hace un momento, surgió esto de Afesolarte, ¿no? Los mismos usuarios nos enseñaron un nuevo camino para trabajar junto con ellos, ¿no? Y que es el camino del arte. Gustavo, yo tengo aquí unos datos que quisiera preguntarte tú como educador social de Afesol. ¿Sabes que España es el primer país europeo de uso de ansiolíticos? ¿No era España un país alegre como para utilizar? Sí, es una pregunta muy interesante, porque sí, es el primer país en consumo de ansiolíticos. Un país que, por otra parte, cuando tú sales a la calle te encuentras a la gente en los bares hablando, ¿sí? Hablando y hablando, ¿sí? Que le gusta y tiene una gran necesidad de comunicarse. Sin embargo, el estigma que recae sobre los problemas mentales o los problemas anímicos hace que las personas traten de hablar de ello lo menos posible y concurren a un psiquiatra, y rápidamente les receta un psicofármaco. Esto habla un poco también de un descenso en la cantidad de psicólogos que sería deseable que España contase en su sistema nacional de salud, para poder atender a través de la palabra y disminuir de esa forma el consumo de psicofármacos, la sintomatología que está sufriendo las personas, que está sufriendo la población, a partir sobre todo del incremento inusitado que tuvo de consultas luego de la pandemia, ¿no? Hecho que parece que ha pasado hace mucho tiempo, pero los tiempos psicológicos, los tiempos anímicos son distintos. Y todavía se requiere de ese apoyo psicológico, y se extraña ese apoyo psicológico, porque España está bastante por detrás en la cantidad de psicólogos por habitante que la Unión Europea considera como ideal, ¿no? El tantísimo consumo de ansiolíticos nos consideran ya y nos caracteriza como un país triste. ¿Tú crees Sí, es así. ¿Tú crees que antes éramos muy alegres? ¿Tú crees que muchas veces se confunde la depresión con la tristeza? Sí, se confunde. La tristeza forma parte de la depresión, pero es una emoción normal. Es una emoción que todas las personas tenemos ante determinados hechos, que pueden ser la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, situaciones de duelo que provocan tristeza, ¿no? Pero estas son tristezas evolutivas, tristezas que tenemos que superar nosotros mismos, porque son alternativas normales de la existencia.
La depresión, en cambio, es un proceso psicopatológico producto de la imposibilidad de llevar adelante de manera adecuada un duelo por una situación cualquiera esta fuere, ¿no? Y la depresión es la enfermedad número 1 y será la depresión la enfermedad número 1 en el siglo XXI a nivel de las enfermedades mentales, ¿no? Vivimos en un mundo cambiante y en cierta medida también provocadores de traumas, porque estamos ante cambios acelerados que no podemos asumir, y muchas personas reaccionan ante este cúmulo de excitación, ante este cúmulo de estímulos a través de una depresión. Así que la depresión sí es, digamos, como el otro polo de la tristeza. Se comienza recorriendo la tristeza y cuando esta no puede ser solucionada se cae en una depresión. Te quiero hacer dos preguntas en una. ¿Cuáles son las nuevas patologías del siglo XXI? Y entre ellas, ¿tú crees que las nuevas tecnologías pueden llegar a alterar el desarrollo cerebral? Yo creo que las nuevas tecnologías pueden tranquilamente alterar y provocar nuevas problemáticas en las personas. Creo que de hecho esto está apareciendo. Hay una muy visible tendencia a la adicción a estas nuevas tecnologías. Nosotros lo podemos ver en la calle con las conductas de las personas con sus móviles, por ejemplo, ¿no? Esto es un observable muy claro, en donde, digamos, las nuevas tecnologías irrumpen en la vida de los sujetos y estos todavía no saben bien cómo posicionarse con respecto a las mismas, ¿sí? Pareciera que, digamos, utilizan las redes sociales, pero por momentos también uno observa que están, digamos, un poco inmersos en las redes sociales sin saber muy bien cómo salir de ellas, ¿no? Y hay algunas personas incluso que proponen, bueno, dejar las redes sociales o dejar un día el móvil, más que nada en el caso de los niños, en donde se ha generado un debate en torno a cuándo es aconsejable darle un móvil a un niño y qué pasa en esa interacción tecnología móvil escuela, ¿no? Que se ha abierto un debate y es un debate que está candente en la sociedad, ¿no? Con medidas que se van a tomar y demás, porque evidentemente interfieren, enriquecen por un lado, pero por otro lado empobrecen y interfieren los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es terrible el tema de la utilización o la mala utilización de las nuevas tecnologías, sobre todo por la pérdida de algo tan tradicional y tan primordial para el ser humano, que es la comunicación. Sí. Solamente hay que relacionarlo con una imagen de 4 personas sentadas en una mesa donde las 4 están simplemente fijándose en los móviles o en las iPad o en los tablets o en los suyos, sí. Es terrible, absolutamente terrible. El otro día vi una pregunta que te la quiero hacer a ti, precisamente, y ahora volviendo ya para finalizar a la exposición que vamos a tener la oportunidad de ver en el Centro Cultural Cortijo Miraflores del 3 al 19 de abril con los usuarios de AFESOL. Fíjate qué pregunta, ¿eh? Si en la tristeza uno es más analítico, ¿crees que la creación artística puede estar relacionada con sentimientos menos alegres, no necesariamente negativos? Puede tener que ver, puede no tener que ver. El sentido, digamos, en un primer momento uno podría suponer que cuando uno está más, no sé si triste, pero calmo, tiene una capacidad de reflexión y de visualización de su entorno y de sí mismo y de su interioridad, diferente a cuando uno está en un momento de euforia, en donde, digamos, la existencia se justifica por sí misma y no es necesario que la persona introspeccione nada porque reconoce ese momento de gratificación. Podría decirse que para justamente indagar
en el ser humano, para indagar en su interior, para que exista la necesidad de indagar en ese interior, es necesario cierto recogimiento, cierto estado de introspección que vuelva el terreno propicio para iniciar un viaje hacia sí mismo y que esto pueda desembocar en una obra artística. De hecho, el Afesolarte y las caras pandémicas, por ejemplo, en la primera serie de David, él en ese momento de malestar, en ese momento de inmenso malestar, en lugar de deprimirse, en lugar de caer en la angustia, en lugar de caer en la desesperación, cae en la pintura, ¿sí? Cae en la creación. Ahí estaríamos en la pregunta que tú decías en torno de qué pasa en los momentos de desesperación, en los momentos de malestar. Bueno, en los momentos de malestar se puede caer o se puede aparecer una nueva vía, ¿no? Una vía creativa, una vía asociativa, una vía que se anude a la vida y a la expresividad y a la comunicación. Qué bueno. Del 3 al 19 de abril tienen la oportunidad de ver la exposición Afesol Arte con algunos de los usuarios de Afesol, como pueden ser, los tengo aquí los nombres, David Pascual, Jordi Casado, José Miguel Andrés y Alfonso Hervás, Cortijo Miraflores. No se lo pierdan. Gustavo Acín, educador social de Afesol, ha sido un placer, como también fue un honor para mí durante un tiempo participar y aportar mi granito de arena. El placer ha sido mío, Jesús, y te agradezco también, y he disfrutado mucho de los momentos que hemos compartido. Qué buenas músicas, ¿eh? Sí, exactamente. Y se siguen poniendo en Travesías. Te escucharemos el próximo viernes. Escucharemos. Gracias y enhorabuena por la labor que estáis realizando. Gracias, los invito a todos a que vayan a la exposición, la van a pasar muy bien. Allí estaremos, allí estaremos. Nos vamos a marchar a publicidad, volvemos enseguida, hasta ahora mismo.